UFS, Bueno, le doy la UFSC, bienvenida al... UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina? Sí, Le doy la bienvenida José al Fernando orador de Santa hoy, Catarina. Gastón García, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a hablar de deformaciones de esfera de Hopf a través de sucesiones exactas y geometría. Así que, gracias, Gastón. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los presentes porque pensé que iba a estar solo, pero fue muy motivador. En realidad me dijo Mariano, si vos vas, yo voy, te escucho y es el único que no está. Así que esto que quede grabado para Mariano, que me dijo que iba a estar y no vino. Pero bueno, está en nosotros, así que muchas gracias por venir. Voy a intentar de que se entienda todo, ¿está bien? Va a estar difícil, pero bueno. A ver, me tengo que acostumbrar a usar esto con dos dedos nada más. Yo escribo mucho. Ahí va. Bueno, voy a empezar entonces, como hay gente que quizás nunca lo escuchó, para que ya la vayan absorbiendo, la primera parte va a ser una introducción a álgebras de Hopf. Voy a tratar de no ser técnico, ¿ok? Voy a tratar de dar las ideas. Bueno, ¿qué es un álgebra de Hopf? Bueno, un álgebra de Hopf es, bueno, hay muchas formas de definir esto, voy a hacer una corta. Podemos decir una upla compuesta por lo siguiente. Ahora voy a decir estas letritas, enseguida voy a decir qué significan. Donde es un espacio vectorial tal que la primera estructura corresponde a un álgebra. Es una K-álgebra asociativa. K, por ahora, va a ser un cuerpo cualquiera, en algún momento paso a los complejos. Es una álgebra asociativa y estas letras significan M, denota la multiplicación. Como es una multiplicación bilineal, la considero como un morfismo del producto tensorial en H. La unidad es simplemente decir que el álgebra tiene un 1, que es lo mismo que decir que hay morfismo del cuerpo en H, y que, bueno, es asociativa y, bueno, y unitaria. La definición usual de álgebra asociativa unitaria. Y lo que tiene una álgebra de Hopf es que tiene una estructura dual a la estructura de álgebra, que es una coálgebra, coasociativa counitaria. ¿Qué es eso? Bueno, son los morfismos duales de los morfismos que puse arriba. O sea, el coproducto es un morfismo lineal que va de H en H tensor H. eh, y la counidad es un morfismo que va de H en el cuerpo. Se llama también aumentación. Además de pedir estas dos estructuras, se pide que sean compatibles en cierto sentido. Entonces pedimos que, para que sean compatibles, es decir, que la estructura de uno es un morfismo con respecto al otro. Entonces, en lo mismo vamos a pedir que es, la delta y epsilon son morfismos de álgebras. O equivalentemente, que la multiplicación y la unidad son morfismos de coálgebra. Esta compatibilidad hace que toda la estructura anterior, la de álgebra y la de coálgebra, compatibilidad, hace que H sea una biálgebra. O sea, es coálgebra, es álgebra y coálgebra. Hay muchas biálgebras dando vuelta por ahí. ¿Por qué? Porque representan a las categorías, o sea, las categorías que son monoidales, bueno, ciertos axiomas para que peguen bien las cosas, son categorías de representaciones sobre biales.
porque hay una forma de pegar representación. Entonces aparecen naturalmente en un montón de cosas, las biálgebras. Entonces, pero no toda biálgebra es una álgebra de Hopf. Le vamos a pedir que tenga un morfismo que se llama antípoda. Ahora van a ver los ejemplos de dónde viene. Y es un morfismo que pega las dos estructuras con la counidad y la unidad todos juntos. Y lo voy a escribir en notación de morfismos. O sea, si primero comultiplico, después aplico la identidad tensor, la antípoda, y después multiplico, me da la unidad compuesta con la counidad, y que es lo mismo que aplicar la antípoda en el otro lado. Ya me estoy poniendo más mejor con el borrador. Entonces, si tenemos una antípoda, entonces tenemos una álgebra de Hopf. Bueno, aparecen muchas álgebras de Hopf en la naturaleza, muchas. Entonces, me voy a hacer el cheto, voy a cambiar de página. Entonces, vamos a hacer ejemplos para ver que hay muchas teorías que aparecen adentro de las teorías de álgebra de Hopf. Bueno, para los que se preguntan qué es, se llaman álgebra de Hopf por Hopf, Heinz Hopf, que era un topólogo. Y descubrió las álgebras de Hopf con ciertos grupos de homología de variables. Pero la definición venía un poco de antes por Cartier y otra gente que lo llamaban hipergrupos y nació la teoría de geometría algebraica, grupos secretos. Después se tomó esa nomenclatura de álgebra de Hopf y quedó estándar, pero tiene mucha base de geometría algebraica. Bueno, los ejemplos básicos de estas cosas, el ejemplo cero podría ser, es si tomamos un álgebra de grupo cualquiera. O sea, el álgebra de grupo es por definición un álgebra, y el coproducto está definido en la base, que son todos los elementos de G, porque es algo lineal, y lo definimos simplemente por la diagonal, por eso la notación de diagonal. La counidad se define simplemente como el 1, y la antípoda es la linealización de la inversa. Entonces, las álgebras Hopf contienen adentro de sí la teoría de álgebras de grupo. Si no conocemos los grupos, tampoco vamos a conocer las álgebras Hopf. El segundo ejemplo es con un poco más de teoría, tiene que ver con la teoría de Lie. Si uno tiene un álgebra de Lie, cualquiera, como estamos buscando álgebras asociativas, tomo el álgebra envolvente, universal, que es el álgebra envolvente universal, es un cociente de la tensorial. ¿Y cómo definimos el coproducto? El coproducto en cada elemento del álgebra de Lie es simplemente algo así. Eso significa que todos los elementos del álgebra de Lie actúan como una derivación de la representación. Todo esto, cuando escribo esto, tiene significado en representaciones. Un grupo actúa, ay, no me ven si señalo yo. Un grupo actúa, un grupo actúa en un producto tensorial diagonalmente en cada tensor. Bueno, el álgebra de Lie actúa como derivaciones. La comunidad me dice cómo actúa sobre la representación trivial, que es el cuerpo. Actúa trivialmente en álgebra de Lie. Y la antípoda es menos x me da. Esto es para todo x que está en G. Y esto me define para todo elemento del álgebra envolvente universal. Entonces, la teoría de álgebra Hopf contiene la teoría de grupos y la teoría de álgebra libre. 3 también es uno de los ejemplos de nacimiento. Esto, si uno tiene G, un grupo algebraico, digamos que sea afín, entonces pido afín para que, si tomo el álgebra de funciones,
de funciones regulares es un álgebra de Hopf. De hecho, es una álgebra de Hopf conmutativa y es un teoremón de Cartier y otra gente que toda álgebra de Hopf conmutativa es así. Entonces, los grupos algebraicos, si uno estudia las álgebras de funciones, que son cocientes de polinomios, es lo mismo que estudiar álgebra de Hopf conmutativa. Es un cambio de lenguaje, es el mismo grupo. Y cómo es la comultiplicación se define, cómo comultiplica uno una función. Bueno, en un producto de dos elementos del grupo usa la multiplicación del grupo, por eso funciona. Y la counidad es simplemente evaluar en el 1. Y la antípoda es aplicar la antípoda en el grupo. Tengo que levantar más del lápiz. ¿No? Ok, entonces esto es lo que yo llamo, no sé, la gente llama ejemplos clásicos. Viene de la teoría clásica, la matemática clásica del siglo pasado. Grupos, álgebra de Lie, grupos algebraicos. A partir de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, nacieron los grupos cuánticos de la mano de Greenfeld. Y los primeros que se dieron fueron deformaciones de álgebras envolventes de álgebra de Lie, pero no para cualquiera. Entonces, las que se hicieron primero son para álgebras de Lie semisimples. Bueno, ¿qué sucede cuando uno tiene una álgebra de Lie semisimple con respecto a lo anterior? Es que uno tiene la presentación por general de relación. En el otro caso, es más complejo. Entonces, en este caso, las álgebras de Lie semisimples están totalmente determinadas por datos combinatorios. ¿Cuáles son los datos combinatorios? Uno tiene una matriz que se llama matriz de Cartan. Bueno, voy a llamar I al conjunto, para escribir más corto, de 1 a n. Esto se llama una matriz de Cartan, que cumple ciertas propiedades, lo que es una matriz de Cartan. Espero que todos la sepan, si no, las digo si quieren. Bueno, asociada a una matriz de Cartan, a este dato combinatorio, existe un sistema de raíces y un sistema de pesos. Las raíces simples describen a todas las raíces como combinación lineal de ellas, pero los coeficientes son enteros. O son todos positivos o son todos negativos, lo cual es maravilloso, el sistema de raíces. Entonces, para describir todo el sistema de raíces, uno escribe las raíces simples, que generalmente se las toma con alfa. Los objetos duales, que son los que describen las representaciones de las álgebras de Lie, se llaman pesos fundamentales. Bueno, y con estos datos uno puede describir cualquier álgebra de Lie semisimple, pero lo que vamos a hacer es describir una nueva álgebra asociativa, que vamos a tomar Q como cualquier número. Bueno, puedo poner los complejos, bueno, paso los complejos, pero puede ser cualquier cuerpo. Vamos a poner cualquier cuerpo. Cualquier cuerpo menos que no sea ni 0, ni 1, ni -1. Y entonces definimos UQ de G como la álgebra asociativa unitaria generada por los siguientes elementos. Vamos a tomar, antes de decir esto, me olvidé decir esto. Voy a llamar Q a el retículo de pesos, que es
la suma directa de todos los múltiplos de z de los alfa i, y voy a llamar P al retículo, dije de raíces o de pesos, bueno, siempre tengo una dislexia ahí, al retículo de pesos, y lo que sucede es que siempre toda raíz se puede expresar como una combinación lineal de pesos. No al revés, necesito coeficientes racionales. Bueno, y entonces lo que se puede hacer es que para cualquier retículo que está entre Q y P, todos tienen de rango n, que es la cantidad de generadores que tengo, pesos o raíces. Dado un retículo, tomo los generadores indexados por el retículo y unos generadores especiales. Los vamos a poner, bueno, sí, EI con I y FI. Con INI, y ahora vienen las relaciones. Bueno, lo que pedimos es que estos elementos de retículo tengan inversos, o sea, M está en el retículo menos M también porque son con coeficientes en Z, esto me dé 1. Voy a pedir que también las cosas del retículo conmuten. ¿Qué más? Que tenemos una acción del retículo en los elementos J, y la acción, bueno, acá pongo Km a la menos 1 porque es lo mismo que K menos M por la relación de arriba. Esto actúa como una múltiplo de Q, una potencia de Q que está dada por la forma bilineal que da la álgebra de Lie. O sea que ahí tenemos toda la estructura del álgebra de Lie y ahí aparece el Q. Esto es una cuantización de algo clásico. ¿Está bien? No voy a dar las razones de por qué es una cuantización, si no termino más. Y con el FJ es Q con menos. Estas son las relaciones de conmutación de los K con los E. Después tenemos una relación de conmutación entre los E y los F. Acá aparecen las raíces simples. Y acá me olvidé algo de decir. Cada matriz de Cartan, lo que voy a tomar, esto sirve para fines, pero lo que voy a suponer es, voy a tomar la matriz de Cartan, voy a poner de color porque va a ser importante, de tipo finito. Y simetrizable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto se puede probar que siempre funciona, que existe una matriz diagonal, tal que D por A es simétrica. ¿Está bien? Eso, bueno, esto estoy usando teoría de Lie fuerte, perdón, para los que no sabía, pero quiero mostrar el ejemplo, porque va a ser importante el ejemplo. Y hay dos relaciones más que son famosas, tienen nombre, se llaman las relaciones cuánticas de Ser, que las voy a escribir así. Que es, si no ya me voy a confundir acá. Esto es un número binomial cuántico. No, acá hice mal. Si me acuerdo, es un milagro, pero la escribí 400 veces en mi vida, esta, así que me tendría que salir. Esto es, ¿qué puse primero? I
de 1 menos AIJ menos K, EJ, I a la K igual a 0. Y idem con F. FJ y FI. Bueno, esto da una cuantización de un álgebra de Lie y resuelve muchos problemas en física de cuantización. Y la cuantización es que si tomamos Q igual a 1, uno puede obtener el álgebra de Lie envolvente de Pierre, para el caso semisimple. Bueno, esto fue una explosión en la teoría cuando lo definió Drinfeld. Empezaron a haber muchos ejemplos. Un ejemplo fácil de eso es, voy a tomar algo que es un poco más chico, que va a ser el álgebra de Borel positiva, que es la subálgebra generada por los Km y los EI. Bueno, esta álgebra lo que tiene en particular no solo que es la deformación del álgebra anterior, sino que la teoría de representaciones también es buena. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos un coproducto y la deformación aparece en el coproducto. O sea, lo que se deformó fue cómo actúa el álgebra en productos tensoriales. Bueno, estos actúan como si fueran elementos de grupo, de un grupo. ¿Okay? La diagonal. Eso es raro porque es alguien que vive en un álgebra de Lie y no había de estos elementos, había derivaciones, pero bueno, acá aparece uno que sería como el exponencial de ciertos elementos. Y después uno escribiría que el coproducto de estos sería EI tensor 1 más 1 tensor EI, pero no, aparece un K. Eso está una cuantización. El epsilon de EI es 0 y S de EI, bueno, se deduce de esta fórmula del coproducto que es esta, y delta de FJ tiene este coproducto. Espera que estoy calculando. Bueno, a partir de estos ejemplos, Lustig, no me acuerdo qué número voy, 5. Lustig introdujo los pequeños grupos cuánticos. Que son un cociente de, lo voy a llamar U pequeño, de G, que es el cociente del UQ de G grande, dividido algunas potencias que se portan bien. Unas potencias, y ahora digo que tengo que pedirle quién es este N que estoy escribiendo. Esto funciona cuando el Q es una raíz de la unidad primitiva. Entonces, y lo que pedimos para que se porte bien con el álgebra de Lie, que sea impar y que sea coprimo con 3 si A tiene una componente de tipo G2. Esto es para que las relaciones no me colapsen. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que tenía antes? Bueno, Lustig introdujo este tipo de objeto para estudiar grupos algebraicos en característica positiva. Parece que cuando uno mira cosas en raíces de unidad, tiene que ver con grupos algebraicos en característica positiva. Por la razón que Lustig se dio cuenta. Y eso fue maravilloso lo que hizo Lustig. Y lo que sucede es que estas cosas son de dimensión finita. Las otras cosas, las álgebras envolventes, los grupos cuánticos son de dimensión infinita, pero estas cosas son de dimensión finita. ¿Vale?
Entonces la pregunta es, ¿hay más álgebras de Hopf que estas? Sí. Bueno, ¿qué tan diferentes a estas son? ¿Se puede construir a través de estas todas? ¿Tienen algo que ver con todas? Bueno, lo que sucede, sí, uy, es que si uno mira álgebras de Hopf con cierta propiedad, por ejemplo, que sean semisimples como álgebras, los primeros ejemplos que salen son álgebras de grupos o son duales, que son también álgebras. Y todas las que se pueden construir a través de estos ejemplos, como sucesión exacta de grupos, torcimientos de grupos, y así. Entonces la pregunta era si todas eran así, y había una conjetura que sí. Bueno, alguien encontró un ejemplo medio raro, que no, pero hay unas variaciones que casi todas las álgebras de Hopf semisimples son algo relacionado a las álgebras de grupo, de dimensión finita, ¿no? Todas las semisimples son de dimensión finita, son álgebras de grupo o algo que ver con álgebras de grupo. Todavía no se puede probar esa conjetura, pero todo el mundo cree que sí. Entonces, ¿y qué pasa con las otras? Las que son de dimensión finita o dimensión infinita. Bueno, el problema es muy vasto porque contiene toda la teoría de grupos y contiene toda la teoría de pruebas de Lie. Entonces, no tiene sentido pensar el problema muy amplio. Entonces, lo que hace uno es, bueno, vamos a tratar, tenemos un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me cambió? Cambié yo. Clasificar todas las álgebras de Hopf. De Hopf. Así, este problema planteado así es imposible, digamos, es muy difícil, es muy grande. Entonces, bueno, no se puede. Entonces, ¿qué decimos? Con alguna propiedad. ¿Por qué? Porque, como dije antes, las álgebras de Hopf codifican simetrías que aparecen en representación. Entonces, uno quiere saber si uno está mirando una simetría en algo, si son representaciones de una álgebra de Hopf. ¿Y cuáles son? Porque si son todas estas, las conocemos todas y tenemos mucha más información de la categoría o de cómo son las representaciones que una que no sabe. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo clasificar con alguna propiedad? Bueno, uno de los resultados más importantes se hizo para la familia que voy a introducir ahora, que es las que son punteadas. ¿Qué quiere decir que sean punteadas? Casi todos los ejemplos que di antes son punteadas, menos las álgebras de funciones sobre grupos. Que sean punteadas es lo siguiente. Entonces, H es una coálgebra. Eso, por definición, sabemos que Perdón, sí. perdón. Yo no estoy viendo nada, no sé el resto. Después de la definición de los grupos cuánticos pequeños, yo no vi nada escrito en el pizarrón. Tenés que cambiar de página, Pablo. Yo también estaba en eso. Si tocas Ahí arriba a la cambiar de derecha, puedes página. ¿Y poner cuál es la seguir a página? Gastón. Alguien me tocó la página y se cambió. Estoy en la página 3. Si tocas arriba a la derecha, puedes poner para seguir a Gastón y ya lo seguís en todo lo que hace. Ah, 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 ya. ¿En dónde hay que ¿está en la tocar? Yo página también 3? me Arriba a la perdí. derecha hay un menú desplegable al lado de Share Salí y volví a entrar por las dudas, pero no sé igual. y te ¿Lo ven? aparece Gastón. No sé si yo veo, yo solo veo esto o lo ven ustedes. Yo lo veo. Porque estoy arriba a la tocando. izquierda están las páginas, ahí puedes cambiar de página y arriba a la Ahí. derecha lo Hay un dice. menú ¿Lo ven? desplegable para seguirlo, lo que hace Ok. Gastón. Hay que ponerle follow a Gastón en el nombre del. ¿Lo ven? Sí, ahí estoy. A ver. ¿Ah? ¿Los demás? Lo estoy ¿Qué pasó buscando. que pude con la segunda y no con la tercera? Bueno, esto está raro. Ok. Yo no veo. ¿En cuál estás? ¿Qué viste, Eduardo, de la última? La de Lustig, los pequeños grupos cuánticos, paró por ahí. Dale la de la M y unos tres puntitos. Mira las opciones ahí, porque en la página 2 hay dos personas siguiendo esa tabla. ¿Y cómo los paso a Mira, esto? mira que hay unos
puntitos a la base. Ahora hay 8. Sí, pero ¿y cómo los paso a la página 3? ¿Cómo hago? Lo tienen que hacer ellos, no puedo hacer yo. Creo que sí. ¿No puedo cambiarlo? Y si le das allá arriba en el... ¿Eh? En la derecha. ¿Este? A la derecha. A la derecha te abre. Para arriba. ¿A dónde? Dale abajo. ¿Acá? Flecha, hay esa flecha que dice. ¿Qué pasa si le picas arriba en lo que parece un GPS por un lado? Arriba, ahí. No. Ahí le puse follow my view, que por ahí están viendo ahora. Ok, ya pasaron. Listo, sí. ¿Ya pasaron? Y ahora ven, ahora que puse... Ah, agora veo. Ok. Bien, perfecto. Cambiar de página para verificar que efectivamente es. Bueno, espera, el problema va a venir más adelante. Bueno. ¿Dónde estoy? Ah, que tengo una coálgebra. Me tilde. Es una, bueno, como una coálgebra es un espacio vectorial y uno puede definir lo que es una coálgebra simple, que es una coálgebra que no tiene adentro subcoálgebra. Y adentro de una coálgebra, lo que sucede es que podemos tomar la suma de todas las subcoálgebras y de las subcoálgebras simples, la suma de las subcoálgebras simples. No se intersecan entre sí. O son la misma o la intersección es. Así que uno toma la suma de todas las subcoálgebras simples. ¿Está bien? Por ejemplo, si uno toma el álgebra de grupo, de cualquier grupo, esta suma H0 es exactamente la misma álgebra, como coálgebra es la misma. ¿Por qué? Porque toda coálgebra simple es simplemente el linear span de un elemento solo. No tiene nadie adentro porque tiene dimensión 1. Es simplemente el producto. Porque el coproducto de cualquier elemento G es G tensor. Entonces, eso me da una coálgebra simple. Y esto se llama, ya tiene forma, tiene nombre raro, pero en realidad es porque su dual tiene que ver con el corradical de Jacobson. Esto se llama el corradical. ¿Sabes? Es el anulador del radical de Jacobson del dual. Pero bueno, esto es teoría de Hopf medio pesada, que no quiero decir, pero les doy la idea de dónde viene el nombre. Bueno, ¿qué sucede? Es, bueno, la definición de punteada, vamos a decir que H es punteada, si su corradical es un álgebra de grupo. ¿Ya? Puede ser cualquier grupo. ¿Qué sucede? Todos los ejemplos anteriores que di, ahí guarda, no se mareen. Ahí vamos. Acá. Este es el de los ejemplos en la 2. En los ejemplos que puse, los pequeños grupos cuánticos de Lustig son punteados. Los grupos cuánticos estos, los generales, son punteados. Las álgebras de coordenadas no son punteadas. Estas son cosemisimples. Depende del grupo algebraico. ¿No? Bueno, no voy a decir mucho al respecto. Las álgebras de Lie son punteadas y las álgebras de grupo son punteadas. Así que todos los ejemplos que di son punteados. Paso a la página 3, de nuevo. Entonces, un teorema celebrado de la teoría es que... Ahora voy a escribir bien el teorema. El teorema lo demostraron en un montón de trabajos, pero el último fue 2010. Andrus Kiewit y Schneider. Es que el siguiente.
Supongamos que estamos en los complejos o que el cuerpo es algebraicamente cerrado de característica cero. Le voy a decir vagamente el teorema, después lo voy a decir con más precisión. Si H es un álgebra de Hopf, punteada, de dimensión finita, y cuando uno mira el corradical es un álgebra de grupo, y el grupo es abeliano, y acá viene el dato raro, y el orden del grupo es coprimo con 210, entonces H es una variación de los pequeños grupos cuánticos de Lustig. Para un álgebra de Borel. Y lo que voy a explicar es esto, cómo viene. Entonces, lo que decía al principio, tratar de entender cuáles son todas, lleva a uno a estudiar la clasificación y uno ve que cuando empieza a meter el dedo, en realidad son variaciones de lo que ya tenemos. O sea, como que no hay. Hay unas cosas raras, pero en general son variaciones de lo que uno ya tenía. El teorema muestra las estructuras, da una lista de cosas y con un montón de datos y dice que es una variación. El problema es qué tan explícito podemos hacer estos ejemplos, estas variaciones, cómo son. Entonces, una vez que uno encuentra la relación entre los objetos que supuestamente son nuevos y los clásicos, hay que entender qué significa lo que encontró. En entender qué significa, estamos en ese paso, qué significa el teorema que dieron Andruskévich y Schneider en este momento con la variación de estos pequeños grupos cuánticos. Porque como está el teorema, parece un teorema cerrado, como el teorema de la clasificación de las álgebras de Lie semisimple. Cada álgebra de Lie semisimple bueno, se corresponde a una matriz de Cartan y uno tiene la lista. Pero después nace la teoría de cómo utiliza una álgebra de Lie mirando los datos combinatorios y lo tiene una teoría mucho más vasta. Bueno, lo que tratamos de hacer es lo mismo. Tenemos que entender la lista que existe ahí para ver cómo construimos más y dar explícitamente ejemplos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esto fue un pantallazo muy general, muy rápido. Bueno, no soy tan rápido, con 5 minutos hablando de esto. Gastón, ¿se sabe qué pasa para los grupos cuyo orden no es coprimo con 210? Sí, se sabe, pero no se tiene la información completa aún. Eso, el especialista en estas cosas es Iván Angiono, con otra gente de Córdoba, y también dice Ángel Kemberger. El problema es que las variaciones que aparecen de las álgebras de los pequeños grupos cuánticos son más complejas. Por eso tiene que ver con álgebra de Lie y con esas cosas. Aparecen no solamente relacionados a álgebra de Lie, sino aparecen superálgebras de Lie, álgebra de Lie en característica positiva, y así. Es más compleja la descripción. Pero casi se conoce todo, casi. No está... El problema radica en lo que voy a explicar ahora, que por qué no se conoce todo. ¿Quién me preguntó, Pablo? No, Franco. Franco, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, no sé si voy a llegar, si no, seguiré. No sé, o no seguiré, no sabemos. Ok, entonces, vamos a ver si se generamos problema nuevo. Ahí cambié de página. No, son los mismos, Eduardo, ¿no? A ver, ¿cómo era? Eu continuo a página solo de Andruskevich, que é isso. Ahí los cambié. A Eduardo, ahí queda solo vos, me parece. Página 4 andaba. O voy a tratar de no cambiar. Eduardo, O que tenho que fazer mesmo? sí, a misma cosa.
a página 4. Tá bueno. Página 4, ¿ok? Ya estoy en la página 4. Eso, Aprendí. beleza. Gracias. Ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es dar la descripción de estas álgebras, la familia que dio Andruskiewicz-Schneider, y para que vean dónde está la variación. Esperen que me olvidé cómo le puse aquí. Bueno, estas álgebras tienen la descripción, aparece una U como si fuera un pequeño grupo cuántico de Lustig, porque son muy parecidas. El primer dato se llama dato de tipo Cartan. Finito. ¿Y qué es un dato de tipo Cartán finito? Bueno, tiene que ver con una matriz de Cartán. Y acá, a ver si puedo hacer esto. Me olvidé decir algo. Lo que voy a fijar ahora es lo siguiente. Vamos a tomar gamma, un grupo abeliano. Vamos a fijar los complejos como el cuerpo, grupo abeliano finito. Y voy a tomar, vamos a suponer que, bueno, no, lo voy a poner acá. Un dato de tipo Cartán finito con matriz de Cartán. A es lo siguiente. ¿Por qué aparece esto? Es, también voy a ponerlo como una upla. Esto no es mío, es de esta gente que le gusta poner mucha upla. Una upla donde los elementos G1, Gn son elementos del grupo. Los G1, Gn son elementos del grupo de caracteres. Y lo que sucede es esto. La matriz de Cartán aparece en cuando evalúo estos G en estos G. Ahora va a aparecer. A esto lo llamo Q y J. Son números complejos, no nulos. Y lo que sucede es que tiene que verificar esta relación que llamo la relación de Cartán. Como estoy pidiendo que el grupo sea finito y los caracteres sean finitos, lo que sucede es que vamos a pedir que los Q y I sean raíces de la unidad de orden, de un cierto orden que voy a fijar ahora, de orden n, y n voy a pedir impar, y de nuevo que sea coprimo con 3 si tengo A de tipo G2. Bueno, esto es el dato combinatorio que me relaciona una graduación y una co-graduación de unos elementos del grupo. Algo que quizás ya escucharon, lo que a esta matriz Q que aparece, lo voy a llamar Q gordito, que lo escribo subrayado, la Q y J se llama matriz de la trenza
o Braiding Matrix, en este caso es de tipo Cartan porque satisface esta relación. Y hay una en particular que funciona bien, que es el ejemplo que vimos antes. Porque decir que, bueno, ¿qué ejemplo hay de que funcione esa matriz? El ejemplo que se le llama trenza de Drinfeld-Shimbo, que es cuando uno toma el Q y J como una potencia de un cierto Q a el elemento de la matriz de Cartan, y Q es alguien, un número complejo, que es una raíz enésima de la unidad. Entonces, hay un ejemplo clásico, todos los ejemplos clásicos tienen esta trenza y satisfacen esas relaciones. Y voy a poner una anotación. Perdón que estoy pensando en inglés. La anotación es que voy a definir, si tengo, como dije antes, toda raíz es una combinación entera de raíces simples. Entonces, dada una combinación entera de raíces simples, bueno, lo que sucede es que toda la combinación o son todos positivos o son todos negativos. Lo que sucede, bueno, lo que definimos es, como tengo definido los GI, defino los G alfa como producto de los GI a estas potencias. Y también hago lo mismo con los coeficientes, con los caracteres. Es el producto de los caracteres definido con los caracteres simples. Bueno, todo esto anda con cualquier matriz de Cartan, pero voy a suponer a partir de ahora que es conexa. Y con A conexa voy a definir unos parámetros que dependen de las raíces positivas. Esta notación de raíces positivas son parámetros de potencias de vectores raíces. Ahora van a ver por qué aparece. Y lo que le voy a pedir es que, ¿cómo lo escribí? Que el parámetro sea 0 si cuando elevo el elemento del grupo a la n me da 1, o el carácter, esto es como muy técnico, pero no importa. El carácter no es trivial. Son los parámetros, y ¿dónde aparecen esos parámetros? Aparecen en lo siguiente. Definimos estas álgebras U, voy a definir estas álgebras U delta mu como las C álgebras generadas asociativas, ¿no? No voy a escribir eso, asociativas y unitarias, generada por el grupo gamma y los elementos x1, xn, tal que bueno, que no quiero poner más notación, pero me parece que sí vale notación. No voy a poner más notación. Se me confunden los X con los Y, así que voy a tratar de ser mejor. Más X es así, voy a poner X. Así, así más cuadraditos son los X. La primera es la relación de conmutación de los G con los X y los elementos del grupo, y esto es a través del carácter. Y esto es exactamente la relación que aparece en pequeño grupo.
Después, la relación cuántica de ser la misma, es la misma que antes. Y hay que decir, como es de dimensión finita, hay que matar a los elementos x, y, ¿no? Pero en realidad uno lo que puede hacer es, a partir de los x, y, se construye lo que son sumas de raíces usando esta acción que puse acá adjunta, y la acción adjunta es como si fuera el producto, como si fuera el conmutador. Pero como no tenemos conmutador, tenemos un conmutador trenzado, acá aparece el x y j. O sea, uno toma el conmutador trenzado, en vez de conmutador normal, en un álgebra de Lie me daría otra raíz, acá me da otro objeto que es un generador. Esta anotación dice que puedo ir agregando raíces, 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 hasta que un momento se me mueren todas. Y esto, si yo lo paro acá, esto me va a dar una álgebra de dimensión de Gelfand-Krylov finita. Porque esto hace que la base PW no se me vaya muy, muy grande. Lo que estamos haciendo acá es poniendo la condición de que sea dimensión finita. Y la condición de que sea finita aparece en, si lo elevo a la n, acá, si pongo 0, esto va a ser como un núcleo de promedio lúcido. Lo que hicieron ellos es se dieron cuenta de que acá uno podría no poner 0 y pone esta cosa. Aparecen estos parámetros G alfa, mu alfa, con la potencia de G alfa a la n. Acá está la razón de por qué. Si este es 1, entonces el mu alfa no lo ponemos. Se va. Y hay una fórmula recursiva para encontrar los otros. Y el teorema es que esta fórmula recursiva existe. Depende de las raíces que son más chicas. Entonces voy a poner remarca. Observación. Básico. Uno es que estos X alfa uno puede probar que están en el álgebra de grupo generado por los GI a la N. Segundo, es que la fórmula esta es una fórmula recursiva y que depende de la combinatoria del álgebra del IG. Entonces, para cada álgebra del IG tengo una fórmula distinta y eso produce que solo se conoce explícitamente para G de tipo AN, B2, C2, B2, C2 es lo mismo, B3 quise poner. B3 y G2. Y algún caso particular de otro que tardaría mucho en detallar. Entonces el problema es encontrar quiénes son. ¿De dónde radica el problema de por qué no nos encontramos? Porque explota el problema combinatoriamente. No alcanza la computadora.
El trabajo sobre G2, las relaciones tienen, creo que más de 20 páginas. Entonces, encontrar, y nosotros hicimos el trabajo para B3 explícito, para ver cuánto daba, para ver si nuestro método funciona, y para el trabajo para B3 podemos encontrar las relaciones, pero son bastantes. O sea, para B2 son pocas, para B3 son un poco más grande y B4 es posible. Las de AN se comportan más o menos bien, eso se puede hacer, pero muy poco, porque las aclararí y tengo muchas más. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una fórmula? Perdón, Gastón, una pregunta. Eh, Vos tenés ahí esa fórmula que depende de las mus y de las raíces y de los Sí, g. Bueno, pero lo que vos decís es que depende solo de la combinatoria de g. sí, de las raíces, ¿sí? Este, Y de la trenza, ¿no? La trenza, sí, de la trenza. ok, porque, Porque o la sea, trenza está acá, la trenza está acá. Esto. Acá está la trenza. Cuando formo raíces nuevas, acá está la trenza. está bien, entonces, pero ¿dónde aparecen las raíces en la fórmula? Porque yo solo veo mus y veo unas t's que no sé bien qué son. Perdón, me olvidé un alfa. Es para todo alfa. Para raíces simples, Ah, para raíces simples es como que te podés olvidar esto. ¿Está ok, bien? Y para ok. raíces que son sumas de otras, te aparece la fórmula recursiva. Entonces, si tenés pocas raíces, con suerte puedes Sí. encontrarlas. Pero como las raíces te van creciendo, Y depende de la acá lo que tenés que localización. encontrar es básicamente estos símbolos, estos T alfa, B gamma, beta gamma, ese es. Exactamente. Tenés que encontrar esto, tenés que encontrar estos y estos tipos que están acá. ¿Y qué son esos? ¿Son gamma dividido mu, algo por el estilo? No, no, R son, lo puse así medio turbio. Es R gamma de mu, que también son elementos que están adentro del álgebra esta. No, este no. De los elementos de tipo grupo, de los elementos de G a la N. Y ahí te lo vas construyendo a mano a medida que lo vas Ok, haciendo como las raíces. Ese es el problema, que hasta que no construir la suma de dos raíces, de tres raíces, de cuatro raíces, no sabes quién viene. ok. Y lo que ocurre es que esta gente medio que no depende de las mu, sí, depende de las mues. Sí, depende de las mudas. Tenés que encontrar las mudas también. O sea, si pones mu igual a cero, eso es de los ejemplos de Lustig. Entonces, recuperás todos los ejemplos de Sí, Lustig sí, con está todos los mu bien. igual a cero. Pero, Si pones, o sí, sea, mi pregunta es, ¿en qué parte es independiente de mu y de gamma y solo depende de G? G de alfa de Lie, Del álgebra de Lie. de lo que está en violeta para arriba. Ok, ok. O sea, sí. La relación violeta tiene que ver con el caso finito y es lo que se llama la deformación o el levantamiento. Ok. ¿Está bien? Si yo pongo todo esto igual a cero, vuelvo al caso cuántico clásico, el caso de pequeño grupo cuántico. Ok. Y para tener todas, eso fue lo maravilloso del teorema, por eso tuvo tanta repercusión, es que tengo que utilizar esta relación extraña para tener todas. O sea, no apareció nada más raro que esta relación extraña. El Mm. problema es que es tan extraña que no se entiende. Hmm. Bueno, ellos dijeron, bueno, es así, entonces lo que hay que hacer es encontrarla, y es un problema combinatorio encontrarlas todas. Gracias. Y cuando uno quiere hacer combinatorio, explota rápido. O sea, fíjate que los templos donde yo dije que se conocía son ejemplos de rango chiquito, bueno, salvo a n, las raíces se describen en forma fácil. Porque cuando uno empieza a sumar raíces, le empieza a explotar todo. ¿Alguna otra pregunta? No, no, todo bien. Ok, muchas gracias.
Bueno, entonces, la idea de escribir la relación de forma geométrica. Bueno, geométrica, muchos geómetras me dirían, eso no es geometría. Y porque si describo con geometría, no tengo que hacer combinatoria de salida. Más o menos esa es la idea. ¿Y cuál es la relación? Bueno, voy a hacer un vuelo de pájaro del sketch de la prueba. Creo que escribí bien sketch, no sé, ya estoy perdido con el castellano al inglés. ¿Está bien, Fitch? Bueno, lo primero que sucede es que, bueno, ya que tengo esto, voy a empezar a jugar con el pizarrón. Uno tiene estas álgebras, ¿ok? Lo que voy a hacer, el sketch, para que se entienda bien, es, voy a suponer que la trenza es, depende mucho de la trenza, como dije antes, que me preguntó Pablo, porque si no, se me iba a pasar. Voy a suponer que es una trenza de Greenfield-Shimbo. Sirve para otro caso de tipo Cartán, pero hay más técnicas, cosas técnicas en el medio. Entonces, quiero describir estas álgebras. Estoy mintiendo un poco porque hay un parámetro que no está cuando escribí en el pizarrón anterior, pero el parámetro ese no aparece cuando la matriz de Cartán es conexa. Así que no estoy mintiendo del todo. Bueno, lo primero que vemos es que este ejemplo que parece tan raro, en realidad tiene una subyección a nuestro pequeño grupo cuántico de Lustig. Y el defecto, lo que está faltando es un álgebra de grupo, y el álgebra de grupo es justamente la que estaba apareciendo por ahí dando vueltas, es la generada por todos los elementos. Y está muteado, Gastón. No sé qué pasó. Ahora, Ahí va. bueno, voy a suponer que el gamma no es cualquiera, sino que es un gamma de lo más chico que puedo tomar, que son los múltiplos, tiene cierto orden finito, y el orden lo voy a definir acá, es n por L1z por n lnz. O sea, todos los G, lo que estoy pidiendo es que todos los generadores los voy a denotar por los pesos fundamentales. Y lo que sucede es que el orden n divide al orden de cada GW. También eso es algo técnico, porque si no, no anda. GWI. Entonces, lo que sucede es, en general esto vale en general para cualquier gama, pero en particular va a andar para el retículo de pesos por lo que va a pasar ahora. Bueno, cualquier álgebra de estas que definieron encaja en una solución exacta. Entonces, bueno, en lugar de describir esto por la relación de deformación esa, podemos describir la solución exacta. Y ¿de dónde viene esa sucesión exacta? El dato de la sucesión exacta es esto violeta que está acá.
Eso está diciendo que la asociación es exacta. Bueno, de álgebra de Hopf, que no definí, que es más complejo. Porque la categoría de álgebra de Hopf ni siquiera es aditiva, así que tiene la definición. Supuestamente la gente está convencida de que es la misma, pero no del todo. Pero es la que estamos usando que funciona. Bueno, esta relación se puede entender usando la asociación exacta, pero encontrar esos parámetros es el mismo, casi el mismo problema que describir la asociación exacta, así que es mucho una ayuda. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. Voy a correr la descripción del grupo por acá. Lo que hicimos es, ok, tomo la asociación exacta esta y pienso en los grupos cuánticos en dimensión infinita. O sea, me salgo de dimensión finita y pienso en dimensión infinita. Cuando pienso en dimensión infinita, digo, bueno, en los pequeños grupos cuánticos vienen de un cociente de los grupos cuánticos grandes. Acá tomo el álgebra de Borel. Y estos grupos cuánticos grandes también tienen un álgebra adentro que se porta bien, que, bueno, clásicamente se la nota con Z, no me pregunten por qué, Z mayor o igual a 0, y esta es la subálgebra generada por las potencias a la n. Es una subálgebra central, y lo que es cierto es que uno puede construir subyecciones así. Ya, por eso la Z. Sí, por eso se llama Z, porque es central. Es central, sí, Gracias. de nada. Bueno, y los morfismos son lo que uno definiría tradicionalmente, bueno, acá los que se portan como cosas de grupo eran los K omega, los mando a los G omega. Y los que eran EI los mando a los XI. Y eso funciona. Entonces, para entender la asociación exacta de abajo, basta tratar de entender la asociación exacta de grupos cuánticos de arriba y los morfismos que bajan. La asociación exacta de arriba se entiende. Esta se entiende bien. Y entonces, para entenderla de abajo, basta entender qué sucede con estos elementos cuando hacen este camino. Bueno, mi forma de entenderla es, a mí no me convence esto porque eh, el elemento EI a la N, si lo veo acá de este lado, el EI a la N baja al XI a la N, y este es el que tiene la relación, que es alguien que vive acá adentro. Entonces, para encontrar la fórmula, tengo que encontrar quién es en la imagen de X y a la N. ¿Vale? Para encontrar la fórmula explícita. Y bueno, así parece que uno no le va a salir porque no sabe cómo ponerlo. Lo que hicimos es, a ver si puedo, voy a tomo esto y voy a usar una dualidad que se conoce mucho en grupos cuánticos. Dos clases más con esto. Una dualidad que se conoce mucho en grupos cuánticos, que es que eh, toda álgebra de Borel en realidad es un grupo cuántico deformado de las álgebras de coordenadas. Esto es lo mismo. ¿Está bien? Esto es un resultado de Gavarini. ¿Y para qué me sirve si tengo el mismo problema? Digan, porque sigo otra cosa cuántica. Lo que pasa es que el análogo al Z, resulta ser el álgebra de Borel positiva. Y el cociente acá, que uno haría el cociente de Hopf, que no estoy diciendo quién es, pero no importa, es exactamente este. Entonces, uno tiene que, si quiere describir esta asociación exacta, que está acá, lo que hace es describir la asociación exacta acá y el morfismo que está acá. Bueno, se simplifica muchísimo entender
el morfismo este de la izquierda, si yo tengo el álgebra de Borel del grupo, del álgebra de esta álgebra de funciones regulares sobre el álgebra de Borel, que si tengo el Z. ¿Por qué? Porque acá uso un teorema de geometría algebraica, es que todo epi se corresponde con un mono de grupos algebraicos voy a escribir para que se entienda mejor esto. Esta, como es un álgebra de un grupo abeliano, esta es lo mismo que el álgebra de funciones sobre el álgebra de caracteres. Entonces, esta se corresponde a una inclusión del grupo de caracteres en el grupo de Borel. Por ejemplo, en AN, el grupo de Borel son las matrices triangulares superiores. Y esto es un grupo abeliano cualquiera. Entonces, esta inclusión, la inclusión esta que está acá, es simplemente la inclusión de un grupo en las matrices triangulares superiores. Entonces, la información que no sabía de quién era, de esta de la izquierda, simplemente está codificada por esta. Es la inclusión del grupo dentro de las matrices. Y con eso funciona el teorema. Entonces, el teorema, que no voy a repetir, Perdón, el ¿qué? grupo este, el grupo de caracteres, es abeliano infinito, ¿verdad? ¿Sí? Es abeliano finito. El grupo de caracteres, sí. El grupo T, acordate, era generado por estos a la n. ¿Está bien? Y cómo definí yo el grupo era que cada carácter, cada peso fundamental, esto era 1. L, I, finito. Y pero eso no te dice que podés básicamente pensar en la inclusión como algo adentro de las diagonales, más que en la Borel Muy bien. profunda. Eso es si estás tomando el grupo de Borel, el estándar. Pero puede ser otro. ¿Qué sucede? Todo grupo de Borel es conjugado al grupo de la diagonal, al de Sí, triangular sí. superior. ¿Está bien? Entonces, toda inclusión está dada por meter el grupo finito en la diagonal y conjugarlo por una matriz. ¿Está bien? Porque, bueno, las conjugaciones son por una matriz. Sí, pero ¿Qué? para que eso te quede triangular superior, la matriz por la que estás conjugando tiene que ser triangular superior también, ¿no? Correcto. Sí, así encontramos la fórmula para N. Ok. Muy bien, Pablo. Y Excelente. pero no es como, o sea, para AN lo único que juega ahí es que el Borel son las triangulares superiores, pero si agarrás otro sistema de raíces también son las triangulares superiores del grupo correspondiente. No, pero tenés que ver cómo realizar las raíces adentro de las matrices. Hay una realización ahí que tenés que tomar de la raíz del sistema de raíces adentro de las matrices. Si son las simplécticas o las ortogonales, tenés bloques, tenés que meter bien las raíces. Entonces se reparte un poco Bueno, está bien, pero debería ser de alguna manera independiente de la realización, ¿no? Después la realización te ayuda a hacer la cuenta, pero en principio... Sí, exactamente. El teorema que tengo Ok. es realization free y el ejemplo explícito para encontrar un lifting particular depende de la realización. O sea, el teorema Ok, es perfecto, ese, totalmente. toda álgebra. Esto le estoy diciendo sin ninguna tecnicalidad, ¿ok? Lo que estamos escribiendo tiene muchas cosas técnicas, por eso lo vamos a terminar en breve, pero cuando terminemos de chequear todas las cosas técnicas, están bien. Toda álgebra UD es un subgrupo cuántico. ¿Qué quiere decir que sea un subgrupo cuántico? Que es un cociente del álgebra de Borel cuántica. Y el lifting y la deformación de esa que estamos, la violeta,
y la deformación como álgebra gradual. Es, ahí. Es que el graduado asociado me dé una bosonización, que pone la relación igual a cero. La álgebra que escribí es graduada por el corradical. El graduado asociado tiene relaciones iguales a cero. Una deformación es levantar esa cualquiera. Lo que llamamos lifting nosotros. La bosonización. La bosonización no tiene relación. Y la deformación está codificada en la inclusión de este grupo de caracteres adentro de la Borel. Entonces, sin cosas técnicas, lo que está sucediendo es que, pues ya la taché mucho esta, a ver. Esta relación que está acá abajo, la asociación exacta que está acá abajo, depende de un caso que se conoce, un grupo cuántico que se conoce de Borel muy conocido, son los de Lustig, y los datos que vienen de algo clásico. Eso es geometría algebraica o grupos algebraicos, que es algo clásico. Y la forma de pegarlo es tomando el cociente usando este morfismo. Si a este lo llamamos P, este, como es un morfismo P, se corresponde a una inclusión de grupos, y entonces esta álgebra que está acá es el álgebra cuántica del Borel, que se conoce por generales y relaciones en muchos casos, dividido el ideal generado por el núcleo de la traspuesta de la inclusión adentro de... Este es el ideal bilátero de OQ de G, OQ de más, generado por el núcleo de este, que es el núcleo de P. Entonces, toda álgebra así es un cociente, y entonces toda deformación se consigue así. Entonces, ¿qué pasa? Nos pareció que estamos encontrando muchas, porque cualquier inclusión de grupo nos da un objeto del medio que es una de estas. Pero entonces encontramos muchas por demás. Lo que sucede es que muchas son isomorfas entre sí. Y alguien me puede preguntar, ¿y las que da la fórmula del teorema las obtienen? Bueno, para hacer eso tenemos que buscar explícitamente la inclusión de grupos algebraicos que nos da la misma fórmula. Para el caso AN, lo hicimos explícitamente, lo estamos escribiendo para caso BN, y funciona para todos, pero, como dijo Pablo, la descripción explícita tiene que ver con sistemas de raíces, y hay mucha combinatoria. Pero el teorema nuestro, el que a mí me gusta mucho, es que no depende de la combinatoria, solamente de una inclusión de un grupo finito adentro de un grupo más. Es el teorema principal. Bueno, muchas gracias y perdón por toda la tecnicalidad de eso. Muchas gracias, Gastón. Estuvo muy interesante. ¿Hay preguntas? Yo tenía una pregunta de lo que acabas de decir. Dependiendo de la realización que vos elijas, bueno, te va a dar alguna fórmula. Sí. Y solo, imagino que solo una de esas realizaciones te va a dar una fórmula del estilo de la que tenías antes. La otra se ve como un cambio de base de la fórmula que dan Andruszkiewicz y Schneider, supongo. Sí, debería ser, por el teorema de Stoller-Netter, una conjugación por otro tipo de matrices. En eso debería cambiar. Ok, y eso de alguna manera te está diciendo que
la fórmula de Andruszkiewicz-Schneider te está eligiendo un embedding en particular. Sí, Eh, en los ejemplos que tienen, por ejemplo, ¿es siempre el embedding obvio o les da algún no, embedding medio raro? no. Esa familia, la familia esta de parámetros, eh, no me acuerdo cuál era esta página. La- Cuando uno introduce la deformación que depende de unos parámetros, la elección de estos parámetros tiene que ver con la inclusión que estamos buscando. Esta fórmula nos costó bastante encontrarla para n y la estamos buscando para bn. Creemos que ya la encontramos, pero hay un problema de que da un menos cuando tendría que dar algo positivo, pero es No, mínimo. un problema. Pero, Sí. no, es que alguien le está pifiando alguna cuenta, porque da todo igual. No, alguien pifiándole a una cuenta. Pero entonces, o sea, es como muy raro, ¿no? Porque es una elección que parece muy natural del lado de la construcción esta del lifting, porque te está diciendo, bueno, acá la cuenta se ve ordenada, pues es complicado de hacer, pero está bien ordenadita, ¿no? Está... Sí, Ok, creo que la pregunta que quiero hacer es, ¿esta escritura es única? Si vos agarrás, si vos encontrás dos fórmulas distintas, entonces te va a dar dos fórmulas, dos álgebras distintas, ¿o hay no, isomorfismos entre las no, álgebras? hay isomorfismos. Ah, ok, ok. Ok. Esto es un lifting que encontraron. O sea, deformaciones hay muchas. No está estudiado cuántas son, porque eso depende de el conjunto de dos cociclos. Esto es un teorema reciente que esta deformación se corresponde a ciertos dos cociclos de Hopf, que ni siquiera son un grupo. Y esto es Mm. cierto en el caso abeliano, nomás que dije sobre el grupo abeliano. Cuando el grupo no es abeliano, no se sabe si es cierto, lo probamos en todos los ejemplos que existen, pero no sabemos en general. Mm. Y para entender si estas son todas las deformaciones o la relación entre ellas, hay que entender esos dos cociclos y las relaciones entre ellos, que no se saben. Así que no saben. Mm. Bueno, ya que mencionaste lo de la abelianidad, otra pregunta interesante es, bueno, ¿tenés grupos no conmutativos, no abelianos que se meten adentro de el álgebra de Borel positiva? ¿Sí? ¿Eso da algo, da algún lifting para grupos no conmutativos? Eso estaría buenísimo. Eh, no lo pensamos, es un buen tema de tesis, porque daría una álgebra de Hopf punteada sobre un grupo no abeliano. Claro, sí. O sea, acabas Pero de decir que el problema es una construcción estándar más un embedding de grupo. Oh, mi grupo es abeliano. Bueno, es en difícil general, el problema cuando el grupo no es abeliano, pero embeddings de grupos no abelianos en su álgebra de Borel. sí. El problema que tengo es que cuando lo quiero relacionar con grupos cuánticos, todas las cosas que vienen del grupo cuántico, pero estoy escribiendo, vienen con el toro y el toro es abeliano. ¿Está bien? ¿Dónde Sí, está? Se me fue. Bueno, el toro es abeliano. Entonces, hay una parte gran, tiene que ser muy grande la parte abeliana para meterle grupos cuánticos o teoría clásica. ok. Ese problema es acá. Ok. Pero cuando Mm, considero esto que está acá, eh, el toro es abeliano, así que tiene que tener algo que es un cociente de un abeliano, entonces tengo problemas ahí, para algo no mm, abeliano. mm, Habría que ver cómo cambiar para que sea algo no abeliano. Ahora no se me ocurre. mm. Y mirar otro tipo de subálgebras de Hopf. Hace no mucho alguien clasificó todas las subálgebras coideales o algo por el estilo de OQ de B más. Y nada, estaban O de B más y otras cosas. Entonces, por ahí, Sí, en lugar de cambiarlo por otro grupo, cambiarlo por otra inclusión de subálgebras co-conmutativas. Bueno, perdón, ya estoy. no, el otro problema es que si tengo algo no conmutativo, no lo puedo relacionar con grupos algebraicos.
Ok, ok, Me ata ok. mucho el toro y me ata mucho la parte conmutativa. Ok, es finito. Sí. Bueno, ok, gracias. Hermosa la charla. Nada, muchas gracias por preguntar. Sí, en el caso abeliano, hubo un avance grande con lo hizo Nicolás, con Iván, Cristian y Masuoka, y lo terminó probando Iván con Agustín García Iglesias. Pero para el caso abeliano, porque se conocen las Nicos de tipo diagonal, que Iván es experto. Para el caso no abeliano, esas herramientas no. Lo podemos hacer a mano, pero no sabemos en general cómo se hace. Ya probé con Mitya Masnar 2 o 3 casos, encontramos los cociclos, encontramos la homología, pero depende del caso. No sabemos cómo hacerlo. ¿Hay más preguntas? Bueno, agradecemos a Gastón una vez más. Bueno, muchas gracias.